Isabel Vázquez y vengo a conversarles sobre las enfermedades respiratorias. Estas enfermedades enemigas de la fotosíntesis humana son las principales causas de muerte en el mundo, y ya para el estudio de Clínica Médica 2, para todo estudiante de medicina y para todo médico es importantísimo llevar desde lo más grande de las enfermedades hasta lo más pequeño, pudiendo llegar y saber aplicar cada uno de los tratamientos. En el contenido programático vamos a hablar sobre el diagnóstico sindromático, el diagnóstico etiológico, cómo es su epidemiología a nivel mundial, las manifestaciones clínicas, cómo hago yo para tener un criterio de severidad, un criterio de hospitalización, cuáles son esos estudios paraclínicos que tenemos que realizar, el tratamiento y la conducta ética, sobre todo la ética, que en medio de esta población donde el entorno social se vuelve tan álgido, poder llegar y a partir de nuestra misión de bienestar logremos el bienestar en conjunto, tanto cuerpo, mente, alma y sociedad. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico sindromático, tenemos que hablar de que la enfermedad respiratoria tenemos que ser muy precisos en conocer cuando nos llegan nuestros pacientes si ese diagnóstico sindromático viene siendo de un síndrome respiratorio agudo, un síndrome respiratorio agudo severo, en el cual el paciente llegue a la emergencia con una dificultad respiratoria, con un peligro de muerte bastante alto, o si tenemos un paciente con síndromes respiratorios crónicos, en el cual son tosedores crónicos con ya enfermedades ya establecidas y que por lo general nos llega a la consulta. Ya nosotros, cuando comenzamos con el interrogatorio, saber cuántas veces el paciente acude por disnea nos da ya una forma de evaluación de cómo llegar y categorizar esta enfermedad respiratoria. Luego que después tenemos esta categorización, si es aguda respiratoria, también tenemos que tomar en cuenta de que tenemos enfermedades infecciosas y también tenemos enfermedades no infecciosas. Entre las no infecciosas tenemos al asma y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y a las infecciosas tenemos las infecciones agudas respiratorias, la tuberculosis, el COVID-19 y las neumonías, ya sean de origen bacteriano, de origen micótico o de origen viral. Es muy importante destacar que cada vez que abrimos el abanico de la cantidad de enfermedades que podemos tener de etiología infecciosa, tenemos que tener presente cuáles son de las más comunes a las menos comunes, cuáles son las que están por cada una de las regiones, por las estaciones. Incluso debemos conocer que hay enfermedades respiratorias ocasionadas por la contaminación ambiental, el tabaquismo y el fumador pasivo, aquel paciente o aquella persona que convive con personas que sí presentan tabaquismo. Ellas también tienen un alto riesgo de presentar la enfermedad. Y hablando de todo eso un poco, cuando vamos de lo grande a lo pequeño, que es lo que les estoy explicando, tenemos que conocer la epidemiología a nivel mundial. Es bastante desgarrador que a medida que se van sumando cada una de las palabras, de las enfermedades, se van viendo los diagnósticos y se va sumando este monitoreo epidemiológico de las enfermedades, arrojamos que de las enfermedades respiratorias, de las 5 enfermedades más mortales en el mundo, se encuentran las enfermedades respiratorias. Un ejemplo de esto es la tuberculosis, que solamente en el 2015 llegó y afectó 10 millones de personas. Esas 10 millones de personas con una mortalidad de 10%. Es decir, que la tuberculosis, a pesar de que tiene vacunas y que tiene también muchas estrategias para mejorar la situación de la enfermedad, todavía sigue siendo un problema de salud pública la tuberculosis por la forma de contagio. Otra enfermedad que es bastante preocupante es el asma, en la cual afecta 334 millones de personas
de las cuales 14% son niños. A pesar de que tiene una mortalidad de 3 a 5%, esta viene derivada de todo lo que es el contexto diario de una persona. La contaminación ambiental, los hábitos, tanto los hábitos de fumar, la leña, niños que son expuestos a condiciones de desnutrición o de madres desnutridas también han dado englobar esta situación del asma, donde los niños principalmente son los más afectados, pero el asma con una mortalidad de 3 a 5% desde que se diagnostica hasta que la persona fallece pasan muchos años. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene una morbilidad de 65 millones de personas, y los 65 millones de personas mueren 4 o 5% de personas, pero también son de larga data. Una persona que contrae el EPOC no muere hasta después que pasan 20 años, 30 años. En cambio, ahora cuando hablamos de infecciones agudas respiratorias, la misma palabra agudas nos habla de que estas personas tienen una incidencia de 7 a 15 días y son muy mortales. La morbilidad de esta enfermedad se estima entre 30 millones de personas y la mortalidad de 4 millones en un año. ¿Qué pasa? Ella va a depender de en qué país se suceda, que tiene que ver mucho con las estaciones, por lo general en invierno en otros países, y en la situación de Venezuela tenemos que estas enfermedades se mantienen en una curva endémica donde somos privilegiados al tener temporadas de lluvia y temporadas de sequía, y el invierno no nos hace que tengamos tanta morbilidad. Y también vamos a hablar sobre el COVID-19, que a pesar que va dentro de infecciones respiratorias agudas, la vamos a tomar como un apartado aparte, ya que está escalando gravemente la salud a nivel mundial, y la pandemia que estamos viviendo ha hecho que sigamos estudiando. Incluso cada día que pasa esta morbilidad aumenta, pero la mortalidad se mantiene en un 4 a 5%. Indistintamente de la ubicación geográfica, en los porcentajes se mantiene 4 a 5%, y todo va a depender de otros factores. Ahora bien, tenemos todas las enfermedades, son 600 millones de personas anuales que están enfermas, con un prorrateo de 7% de mortalidad. ¿Y a quiénes afectan? Si a mí me llega un paciente, ya por la edad ya puedo ubicar qué persona puede presentar la enfermedad. Tenemos ahora que la tuberculosis es una enfermedad que ataca por lo general a adultos jóvenes, jóvenes en edad obrera. La persona de 18 años a 50 años que presenta la enfermedad, como el mecanismo de contagio hace que sea de persona a persona, él la contrae, y después que la contrae, la enfermedad tarda muchísimo tiempo para que esta persona fallezca, pero sí disminuye su calidad de vida, y es donde nosotros tenemos que hacer un diagnóstico precoz. En cuanto al asma, afecta a toda la población, pero ¿qué pasa? Que la incidencia en niños es bastante alta. Incluso la mortalidad se da más que todo en niños cuando hay exacerbaciones agudas muy severas, y los niños, más que todo pacientes que no tengan fiebre, que tengan dificultad para respirar. Hay que preguntar mucho por el asma. ¿Cuál es la principal causa del asma? El entorno ambiental. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se da en pacientes de adultez media. Hablamos de una persona aproximadamente de 35 años en adelante, donde estuvieron expuestos a varios tipos de componentes, como por ejemplo el tabaquismo, las mujeres, por lo menos aquí en Venezuela, las abuelas, que estuvieron expuestas a llegar a hacer comida en leña. Esta enfermedad pasa facturas después que tienes 40 años, y a medida que va pasando el tiempo, la persona ya de 50 a 60 años son los que van a tener la enfermedad. La otra cosa es que tenemos para el EPOC en Venezuela,
es que se puede esperar que aumente debido a la misma situación social que estamos viviendo y de crisis económica, donde las familias están en este doloroso proceso de volver a cocinar con leña. Se exponen tanto los adultos como los niños, y esto a larga data, en 5 o 10 años, va a empezar a aumentar la incidencia de enfermedades por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En las infecciones agudas respiratorias, ellas son todas las edades, todas, pero ¿quiénes se complican? Se complican los menores de 5 años y los mayores de 65 años, entre la brecha de ellas dos. En cambio, para el COVID-19 son todas las edades, pero los mayores de 40 años que presenten alguna comorbilidad son los más probables a llegar y complicarse, quedar hospitalizados y fallecer. En las manifestaciones clínicas tenemos que la tuberculosis, es muy importante llegar y que todo paciente con tos tiene una enfermedad respiratoria. No, la mayoría tiene enfermedad respiratoria. Hay que llegar y saber establecer si es respiratorio o cardíaco. Cuando vemos el módulo de cardíaco, vemos las características, pero tenemos que conocer aquí si es una tos crónica o una tos aguda. En la tuberculosis tenemos que, cuando hagamos el anamnesis, la tuberculosis es una tos productiva de más de 15 días. En cambio, el asma es una tos seca, al igual que el COVID-19. ¿Qué pasa? Que en las enfermedades agudas respiratorias de otra etiología y el EPOC son tos productivas, pero estas tos productivas van exacerbándose a medida que va pasando el tiempo. Comienza una seca y termina productiva. Una persona que tenga expectoración, tos productiva de más de 15 días o que cada 15 días esté con tos, hay que sospechar de enfermedades crónicas. Entonces tenemos el paciente, tiene disnea, tiene tos. Ahora, ¿qué hacemos con él? Tenemos que saber si está bien o está mal. Llegar y respirar es algo maravilloso, pero solamente cuando sentimos la necesidad de no poder respirar es que vamos al médico. ¿Qué pasa? Que tenemos criterios de severidad, donde si tenemos un paciente llegando a la consulta externa o a la emergencia que maneje taquipnea mayor a 30, una frecuencia cardíaca mayor a 120, este taquicárdico con una presión de oxígeno disminuida a un 60 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno menor a 90%, es algo bastante severo, el cual está comprometida la vida del paciente y necesitamos actuar de manera inmediata. A pesar de eso, cuando tenemos estos índices de severidad, también tenemos otras escalas y puntuaciones que llegan y nos van a dar todo lo que tiene que ver el índice de mortalidad. En estas escalas, que son muy importantes y que las tengan a la mano y puedan llegar a utilizar estas herramientas, más que todo ahorita que tenemos todo lo que son las aplicaciones en nuestros teléfonos, colocar lo que es la puntuación de Apache, que nos da una puntuación completa con todos los diagnósticos de los pacientes, donde podemos ingresar a UCI. La escala del CURB 65, que es muy sencilla, son 5 pasos, donde si el paciente está confundido, con urea alta, con una respiración alta, con una hipotensión y es mayor de 65 años, ese paciente con más de un criterio, es decir, 2, 3, 4 o 5, este paciente debe estar hospitalizado. Estas son importantísimas tenerlas. Después que el paciente está complicado, tenemos la escala SOFA, que también nos habla de que este paciente que nosotros estamos estudiando está en bastantes condiciones delicadas y puede ya estar complicándose hacia una sepsis de origen respiratorio. Debemos tenerlos a la mano. Entonces, cuando tenemos un criterio de hospitalización, tenemos estos criterios, pero tenemos que saber que si ya tenemos una tuberculosis, la tuberculosis solamente se hospitaliza si este paciente tiene un fracaso del tratamiento o tiene otra enfermedad, como el VIH, que se complica. Tuberculosis con VIH, el paciente no tolera la vía oral y hay que hospitalizarlo. En el asma, por lo general llegan a la emergencia, ellos muy raro que se hospitalicen a menos de que se compliquen, el fallo al tratamiento agudo o el de ataque no dé resultado y tengan que internarlo en UCI. El EPOC, más que todo, es por comorbilidad.
todo paciente cardíaco, vascular, con enfermedades seniles, con osteoporosis, con diabetes, con cáncer de pulmón, van a ser hospitalizados. Pero el EPOC como tal es una enfermedad silenciosa que acaba con la calidad de vida, pero no da síntomas, sino que agrava las demás enfermedades. En las infecciones respiratorias agudas sigue siendo por comorbilidades el CUR65, una leucocitosis mayor a 16.000 o menor a 2.000 y el estrato social, porque estos pacientes, los indigentes que viven en la calle, que estratos muy bajos de grafar 5 hacen que los pacientes no cumplan el tratamiento y tienen una gran probabilidad o una gran mortalidad. Para el COVID-19, los criterios de hospitalización tienen que ver con el CUR65 mayor a 1 y los criterios ATS que me van a indicar la severidad, y por lo general son pacientes con disnea donde la saturación de oxígeno está por debajo del 93% y deben ser atendidos de manera inmediata y de ingreso a UCI. De resto no se hospitalizan, son aislamiento y están en su casa. Ahora bien, ya pudimos llegar y sacar todo esto. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Ya lo tenemos en la emergencia o en la consulta, ya lo estamos estudiando. Ahora, ¿qué le vamos a mandar a hacer? La parte clínica es la fundamental. La historia clínica y el interrogatorio hace que nosotros tengamos un excelente diagnóstico, pero necesitamos apoyarnos en los paraclínicos y en la misma situación económica de a veces pedirle los laboratorios, y es importantísimo que todo paciente debemos pedirle solamente los exámenes básicos. ¿Cuáles son los exámenes básicos? Hematología completa, glicemia, urea, creatinina, transaminasas, HB y BDRL. Con ellas podemos llegar y hacer un excelente diagnóstico. Y después de la clínica, si tenemos alguna duda o la orientación, si lo vamos a hospitalizar, debemos solicitar una rayos X de tórax en proyección postero anterior. Con eso es suficiente. Si ya tenemos un paciente con características asmáticas, donde tiene toda la capacidad clínica, ya no hace falta mandarle a hacer las rayos X. Necesitamos en esa parte también, como médicos de la nueva tecnología y de un país netamente de resiliencia, afianzarnos mucho en la parte clínica. Pero ya cuando tenemos la hospitalización necesitamos de estos valores, y el rayos X de tórax posterior anterior es excelente. Ahora bien, cuando ya lo tenemos hospitalizado y todavía tenemos dudas sobre qué otras enfermedades o qué pueda estar pasando, tenemos que saber que los exámenes para las enfermedades infecciosas son los PCR, ya sea para COVID, H1N1 o para tuberculosis, micobacterium tuberculosis. Y para el asma y el EPOC, el gol estándar es la espirometría y la tomografía de tórax para el EPOC, buscando también que cuál sea el desencadenante. Dentro del EPOC podemos estar solapados con las enfermedades ocupacionales, pero eso todo lo vamos a saber cuando hagamos un buen diagnóstico y un buen examen físico y un buen interrogatorio. Ahora, después que ya tenemos toda esta situación, tenemos que saber que todo paciente, por favor, paciente disneico que acude a la emergencia o a la consulta, lo que quiere es respirar. Lo primero que tenemos que hacer es llegar y hacerle, tomarle los signos vitales. Si es un paciente que está desesperado por respirar, hacerle un interrogatorio de primer plano va a ser infructuoso, porque él quiere respirar. Lo primero que debemos hacer es llegar a tomar sus signos vitales, y si ver que está taquipneico, taquicárdico, con una saturación de oxígeno que está deficiente, lo primero que tenemos que hacer es el soporte vital básico. Llegar a establecerle, darle su oxigenoterapia si la merita, nebulización, y mientras le estás dando la oxigenoterapia vas a terminar de hacer el examen físico. Si esa persona puede hablar, luego del oxígeno que vas a conversar con él, o si no puede hablar, buscar a un familiar. Eso en primera línea tenemos que hacer con el tratamiento. Luego, si tenemos una persona que acude a la consulta, establecer signos vitales para poder detectar la severidad. Recuerden que no hay nada más placentero para una persona que respirar bien. Nadie sabe lo que cuesta la respiración hasta que le falla.
tenemos que entender eso muy en claro. Luego, después de eso, es que vamos a ver las consideraciones de otras comorbilidades, si lo vamos a dejar en la emergencia, si lo vamos a pasar a consulta, si le vamos a hacer la placa, si le vamos a hacer todo. Lo primero es garantizarle oxígeno a esa persona. Eso es lo más importante, ¿ok? Después que eso ya está establecido, de que ya le tenemos su oxigenoterapia, llegamos, le dimos su tratamiento, indistintamente si sean corticosteroides de primera línea, de segunda línea, que tienen que investigarlo un poco y hacer todas las valoraciones de acuerdo al GINA, de acuerdo a las enfermedades crónicas respiratorias, a la LAT, buscar todo este tipo de tratamientos actuales, pero principalmente todas son iguales: mejorar la condición del paciente. Luego de esto vienen todas las otras diagnósticos y tratamientos que van a ser el tratamiento definitivo. En el caso del COVID-19 hay muchos medicamentos que se están utilizando a nivel mundial, pero ninguno se ha establecido como el gold estándar, ni el que sea el medicamento para la cura. La cura es evitar el contagio, pero cuando a estos pacientes se les aplica el tratamiento es cuando ya están en condiciones de cuidados intensivos. Ahora bien, teniendo todo este conversatorio y todas estas cosas que tenemos que hacer con la enfermedad respiratoria, tenemos que hablar que en la ética todo esto tenemos que manejarlo muy cuidadosamente, manteniendo nuestra ética, donde nos dice que nunca le hagas daño a un paciente, no maleficencia. Si no sabes hacerlo, no lo hagas. Es importantísimo que si tienes duda, pregunta, somos un equipo médico. La beneficencia, siempre que tú sea para hacer algo bien, algo que nos dice nuestro juramento hipocrático: el primum non nocere, primero no harás daño. Es importantísimo recordarlo todos los días. La autonomía, no podemos hacer algo de manera por encima de los derechos de las personas, no las podemos obligar, tenemos que decirle qué le estamos haciendo, qué le vamos a aplicar, incluso explicarle el porqué de la situación. Mientras esto se pueda, porque si es un paciente inconsciente no podemos hacerlo, pero sus familiares también podemos hacerlo. Al igual que debemos ser justos. Una de las cosas que acarrea nuestra situación país es que a veces estamos inmersos en la cantidad de pacientes donde tenemos que conocer la enseñanza. Creo que la sabiduría de la felicidad es conocer, y el saberse estudiando, y cuando estamos y somos justos en darle la atención necesaria al paciente de acuerdo al triaje, y cuando somos justos en solicitarle lo que el paciente amerita, vamos a tener una mejor atención y vamos a poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Así que espero que les haya servido toda esta información. Sigamos en el indetenible reto del bienestar a la humanidad. Amemos al mundo, no dañemos al otro. La coexistencia es vital. Tenemos que entender que somos un ecosistema y somos vitales todos. Desde la contaminación ambiental hasta la atención del paciente debemos conocer para poder tener la salud. La respiración es la esperanza para hoy y la promesa para mañana. Si no respiramos, no hay vida. Así que muchísimas gracias por su atención.